Hola, hola. Te saluda Natalita y te doy la bienvenida a otro episodio de este programa. Bueno, cuando acabe este programa te voy a dar una noticia que quizá suena rara y puede que suene hasta así como agridulce, pero estoy contenta de estar tomando estas decisiones. Este es el episodio número 139 del podcast, pero a la misma vez es el episodio 43 de lo que fue Transformando Creencias como tal. No sé cuánto tiempo llevas por aquí o si me descubriste hace unos cuantos episodios, hace unas cuantas semanas, ¿verdad? Mucha gente ha llegado a mi comunidad en los últimos 2 meses, así que no sé si han seguido todo el desarrollo del proyecto que comenzó en el 2019. Pero este espacio, este podcast, originalmente fue el segundo podcast que yo publiqué. Yo primero publiqué uno que se llama Bitácora de Aventuras, en el que estuve al principio publicando mucho, mucho, mucho. Y luego me retiré de ahí para lanzar que originalmente se llamó Sanando con tu Duende, por ¿verdad? Una historia súper larga que te he contado en otros episodios, pero que tenía que ver con todo lo que yo estaba viviendo y era como una manera de yo traducir todos los cambios que yo estaba percibiendo, ¿no? Y en ese momento, o sea, viviendo, en ese momento fue súper necesario yo hacer como una separación de lo que yo entendía que eran dos mundos, ¿verdad? Y fue súper bueno porque me ayudó a través de todos estos años. Después este podcast se llamó La hipnosis como herramienta, después se llamó Transformando Creencias, que es el nombre que tiene ahora, ¿verdad? Y este espacio me ayudó a entender muchísimo el componente, ¿verdad? Individual de lo que yo hago contigo, ¿verdad? Porque en el podcast Vida con Aventura yo hablaba como bastante general y bastante sobre mí, o sea, sobre cómo yo experimentaba lo que yo te quería transmitir, ¿no? Y con este otro espacio yo lo que quería era aplicar, porque ya yo había empezado a hacer sesiones, ¿verdad? Cuando yo empecé mi primer podcast, Bitácora Aventuras, yo sabía exactamente el mensaje que quería transmitir, que es el mismo que sigo transmitiendo, que es el mismo estilo de vida que sigo transmitiendo, que es lo que deseo para mucha gente, porque sé los beneficios que puede traer. Y fue una súper bendición darme cuenta en ese trayecto de que yo eh, pues había otro trabajo que estaba para mí y resulta que empecé a hacer sesiones, ¿verdad? Que son de hipnosis y otras, ¿verdad? Muchas otras técnicas que yo mezclo. Y en ese momento yo dije, espérate, esto no es una bitácora de aventuras solamente de mis aventuras, espérate. Yo quiero hacer otro espacio en el que yo cuente las aventuras que he tenido ayudando a otras personas a meterse a este estilo de vida, ¿no? ¿Verdad? Y este espacio yo siempre lo vi como que era la parte más colectiva del proyecto. Y me gustó porque, pues, al haberlo separado, pues lo pude ver como que en más detalle, ¿verdad? Y si estás en las redes, hoy mismo publiqué un videito en el que te decía que tú tienes que aprender a ralentizar, a ponerlo como que más lento todo, ¿no? Y a veces separar en ese sentido es bueno porque cuando tú separas, pues tienes la capacidad de observar y de estudiar y de escudriñar algo, ¿verdad? Como desmenuzarlo. Y me encantó. Y ahora siento que estoy en un proceso en el que estoy lista para volver a unificarme. Y ahora, esto no lo había planificado, pero ahora que lo pienso, cayeron las palabras tan perfectas. Es que, o sea, todo lo que uno canaliza, y yo canalizo muchísima información, todo lo que uno canaliza es exactamente lo que tiene que decir. Así que aprovechando que usé esas palabras de que primero se separa para poder estudiarlo mejor, para luego volver a unirse, ¿verdad? Parte de las cosas que yo estaba estudiando en los últimos años, y sabes que me encanta estudiar muchas cosas diferentes. Y cuando te hablo de números, siempre te lo hablo desde esta disciplina que se llama la lógica global convergente. Y es yo no sé si la palabra es disciplina, si ellos utilizarían esa palabra, ¿verdad? Pero es esta persona que se llama María Alejandra Casado, que en el 2012 tuvo como lo que yo llamo una descarga de información, ¿verdad? Tuvo una conexión, llegó una información y pues lleva desde el 2012 abriendo esa información, explicándola mucho mejor. Y lo que, en un resumen súper injusto, súper cortito, de lo que habla ese paradigma, ¿no? Esa manera de observar la realidad, o sea, lo que vivimos a diario, es que existía un original que puede ser considerado el todo y la nada, ¿verdad? Que desde diferentes disciplinas se observa de diferentes maneras, o sea, la comparación en este momento no es ni necesario para entenderlo, porque es algo que ya es bastante familiar en nosotros, y eso se separó, ¿verdad? Para hacerse preguntas, para explorar, ¿verdad? Se separó para ir poniéndolo más lento, más lento, más lento, para explorarse
Y en cierto punto, pues todo lo que se expande, pues se vuelve y se contrae y está como que estamos en un punto en el que está convergiendo de nuevo, ¿no? O sea, exploramos ya la divergencia en lo que es diferente y estamos convergiendo. Y siento que en cierta manera, a nivel simbólico, es lo que hice yo a través de dividirme en dos podcasts y conocerme mejor, ¿verdad? Y yo siempre he continuado escribiendo. Así que el podcast Bitácora de Aventuras, en cierta manera siguió. Lo que pasa es que nunca o sea, no lo publiqué, ¿verdad? Esa exploración interna, como que dejé de publicarla. Y hubo algo por ahí en mí que como que extrañaba mucho esa parte, ¿no? O sea, algo de hacerlo en público, de publicar esas bitácoras y no solamente escribirlas, me daba como un cierto nivel de vulnerabilidad que me gustó y que yo me di cuenta que mucha gente conectó conmigo cuando yo tenía aquel podcast, precisamente porque yo me ponía muy vulnerable y hablaba de cosas muy mías y cosas muy diarias y a la misma vez sí, siempre lleva un mensaje, ¿verdad? Del aprendizaje que yo he tenido de tal o cual situación. Pero no sé, o sea, como que lo estaba expresando ahí. Y de repente lo dejé para explorar más esta parte de cómo yo te ayudo a través de las sesiones y eso, ¿verdad? Y esto es interesante. Y siguiendo con el tema de la lógica convergente, ¿verdad? Pues yo te hablo mucho de ciertos números y ciertos análisis que se pueden hacer con los números que tiene que ver con planos. Y te voy a leer dos números importantes que hay en este episodio. No tienes que entender nada de lo que te estoy diciendo, o sea, simplemente tú, muchas veces nosotros, lo primero que tenemos que hacer es atrevernos a ver información nueva, a recibir información nueva. De hecho, en todos estos episodios por aquí, yo te he traído un bombardeo de información, o sea, que tú podrías coger un solo episodio y sentarte a escribir 2 días sobre todo lo que aprendiste sobre cada episodio, porque eso te va a expandir tu percepción y cuando te expandes tu percepción, pues o sea, automáticamente te llega más información. Eso es todo lo que yo he querido hacer contigo aquí, ¿verdad? Entonces, el 139, que es este episodio, que está, ¿verdad? Como que el episodio del podcast como tal, antes de que yo decidiera traer los episodios de YouTube de Transformando Creencia para acá, pues es el 139. Y el 139, si se lee, ¿verdad? De izquierda a derecha, podrías decir que es el uno, que soy yo, que es mi contexto, que es, ¿verdad? Es mi cuerpo físico, mi contexto físico, este, en la percepción del propósito. Y si lo leemos, eso es como que viendo desde lo que se ha vivido hasta ahora. Y si lo vas a leer desde lo que viene, o sea, desde el futuro, pues sería el propósito de la percepción en mí. Y cuando leí eso ahorita, porque esa parte, o sea, nada de lo que yo hago es a propósito, yo no planifico muchas cosas, yo simplemente agarro y voy publicando y los números se dan así porque sí, ¿no? Porque tiene que ser, simplemente. El propósito de la percepción en mí, justo antes de empezar a grabar, algo me dijo como que, y es bien gracioso porque te voy a estar hablando, y lo voy a estar hablando por allá en Bitácora de Aventura, ¿verdad? Pero, y o sea, en todas mis espacios te lo voy a estar hablando, pero parte de lo que yo voy a hacer este año es que estoy creando una manera de organizar y estructurar todo lo que hago. Y lo he estado haciendo a través de crear tu rutina, que te había comentado, que te había comentado que lo estaba haciendo en la membresía, ¿no? Que la pasamos súper bien este mes de diciembre y de hecho lo estamos terminando ahora porque siguieron surgiendo más preguntas y continuamos en la membresía formando eso de lo de crear tu rutina y crear lo que vas a hacer. Y o sea, yo terminé de pasar todas las tareas que yo había dicho que tenía que hacer, ¿verdad? Como parte de esa rutina que estaba creando. Y de repente algo en mí dijo, pero no, se acabó. O sea, porque el valor principal, o sea, la tarea principal que tú te propusiste para este año era como que divertirte más, hacer las cosas más fácil. Este, y aunque sí te gusta, o sea, me encanta, ¿verdad? Esto soy yo pensando y escribiendo, como si te estuviera leyendo la bitácora. Aunque sí pienso que me encanta leer y me encanta traerte los conocimientos de un autor y me encanta traerte una mini sesión de hipnosis al programa, estaba haciendo mucho más, me tomaba mucho más tiempo conectar contigo y me quita tiempo de realmente conectar contigo. Porque una conexión que quiero estar haciendo y que decidí que iba a hacer era que quería como que compartir temas de mi vida diaria, pero si paso tanto tiempo creando el contenido, ¿verdad? Como lo estaba haciendo, pues de repente mi vida diaria pues se reduce la capacidad que tengo de compartirla contigo, ¿verdad? Porque yo en este momento estoy sola. Quizás en otro momento en el que yo tenga mi equipo, yo puedo volver a este estilo book club, que me ha encantado, que la pasé muy bien. Y que tenés muchísimos libros ahí analizados y, o sea, como que creo que te he dado suficiente sobre eso y me siento muy complacida en ese sentido.
pero no es el tipo de material que quiero compartir contigo este año. Este año quiero, en cierta manera, regresar atrás y a la misma vez como que sin vuelta atrás. Así que el propósito de la percepción en mí, lo que pude ver, lo que pude entender, es que me toca una vez más compartir mi percepción desde un aspecto mucho más personal. Y ese es el 139 y el episodio de Transformando Creencias como tal, que era el otro programa que yo junté en este podcast, es el 43. Y el 43, si lo vemos desde el pasado, ¿verdad? Con los planos, que quizás más adelante bueno, si estás en el newsletter ya yo te he explicado sobre esto, pero si no estás en el newsletter quizás todo esto es nuevo para ti y lo puedo compartir en el blog, me dejas saber ahí por los comentarios si te interesa. El 43. Y el 43, si lo vemos desde el pasado, es el diseño de la percepción. Así que este episodio se supone que marque, ¿verdad? O sea, qué diseño yo quiero en mi percepción. Y como ya yo había tomado una decisión de que yo quería volver a compartirte desde la cotidianidad para todo este año y que sea todo como que menos planificado. Así que, no, o sea, no has visto ni un solo post como tal en las redes y no lo vas a ver porque no los voy a hacer así, por lo menos no hasta marzo. No los voy a hacer de manera ni estratégica, ni como te recomiendan, ni nada. O sea, todo lo que te voy a compartir va a ser de la cotidianidad y es a propósito. Y yo quiero que tú veas cómo luce una persona que ya vive lo que yo te digo, lo que yo te recomiendo, ¿verdad? Así que pues yo quiero diseñar esa percepción, ¿no? O sea, eso sería de pasado. Y desde el futuro, si lo vemos, que es al revés, que sería 24, pues sería la percepción del diseño. Y yo estoy empezando a percibir el diseño que quiero implementar en mí. ¿Y el diseño qué es? ¿Qué es el diseño? No es otra cosa que las estructuras que tú has formado, que las estructuras sociales en las que tú vives, que las creencias que te has formado. Parecería que no está relacionado con nada de lo que te digo, pero sí, ¿verdad? O sea, todo lo que yo comparto contigo viene de que yo aprendo y estudio con mucha gente diferente y trato de resumírtelo de la manera menos fanática posible. Me encanta no casarme con nadie. Por ejemplo, yo no te digo que estoy de acuerdo con todo lo de la lógica global convergente, nunca lo voy a estar y me gusta eso. Ni con ninguna religión, ni con ninguna línea de pensamiento, ni con nada que tenga que ver con la espiritualidad. Me encanta eso porque eso es precisamente lo que me ha ayudado a diseñar una percepción tan amplia. Y eso es lo que la gente percibe en mí cuando viene a trabajar conmigo en sesión. O sea, que dicen como que, como que tienen una visión tan amplia de todo lo que estoy diciendo. O sea, como que no me dicen sí, ni no, ni quizás. No eres ambigua. O sea, tú me das mucha información de cada una de las perspectivas. Y es precisamente por eso, porque yo estudio con muchas personas diferentes, ¿no? Pero en este sentido del estudio de los planos y cómo lo vemos, me encanta. Así que eso es lo que significan esos números para este episodio. Y quería dejarlo grabado por aquí porque probablemente te esté compartiendo como que de una manera más sincera. No más sincera, sino como poniendo nombres, que fue algo que empecé a hacer en la serie de episodios pasados del mes de diciembre. Y quiero como que empezar a compartirte realmente como que, mira, sí, esto es el libro que estoy leyendo, mira, sí, esto es lo que saqué. Pero no en el sentido de vamos a leer un libro y vamos a analizarlo, sino más de lo cotidiano, o sea, como que de lo que estoy haciendo ahora y de por qué te dije lo que te dije. Que nunca me lo saco de la nada, ¿no? Y de esas interacciones, ¿verdad? Es coloquia. Otra cosa que decidí hacer para este año es retomar una conexión que siempre he tenido, pero por alguna razón comencé a dejar de lado. Y el otro día estaba como que tratando de pensar en qué punto fue y por qué pasó. Y si tú escuchas Bitácora de Aventuras, ya en el último episodio que publiqué por allá recientemente, la semana pasada, pues yo te hablé un poquito sobre eso. Yo realmente no sé muy bien cuándo pasó ni cómo pasó. Yo lo que sé es que fueron aproximadamente 2 años en los que básicamente yo me separé de la guía y me puse como que a tratar de forzar un poquito las cosas que sucedían a mi alrededor y cómo sucedían, incluyendo este proyecto. Y fue interesante y tuve muchos resultados, pero yo sí me di cuenta cuando yo empecé este proyecto, muy atada a la guía, a esos duendecillos, como yo siempre le decía, atada a esa sabiduría universal. Cuando yo empecé este proyecto así, como que muy atada a todo eso, lo que tenía que pasar pasaba y lo que yo tenía que hacer me llegaba de frente y la persona que tenía, o sea, era una cosa que pasaba todo en tan automático que era maravilloso. O sea, en cierta manera yo estaba como que con la misma realidad a mi alrededor, interactuando de una manera así como muy suave, muy sin fricción, y muchas cosas se movían mucho más rápido. Y de repente
yo quise como que tratar de, y no sé si imponer es la manera, ¿verdad? Como que me separé de esa guía y empecé simplemente, no sé, no fue nada a propósito ni nada. De hecho, me tomó mucho tiempo darme cuenta cuando separada estaba de la guía. Y como que comencé como a tratar de forzar los procesos y a crear muchos procesos. Y yo me di cuenta cuando yo me alejo de la guía, porque yo soy el tipo de persona que cuando todo, cuando yo estoy muy atada a la guía, todo es muy sencillo. Y cuando yo me separo un poquito de la guía, que ahí es que viene como que yo conmigo, o sea, ¿verdad? Como que en algunos espacios le llaman el ego. Yo normalmente no uso esa palabra, ¿verdad? Pero es como que esa parte de ti que es muy construida, que no es la esencia tuya, ¿verdad? La parte que está conectada a la guía es tu esencia. La otra parte, que se le llama el ego, es simplemente una construcción que tú has creado a partir de las creencias que se te han impuesto a través de la sociedad en la que te encuentras y a través de todo eso. Pues cuando me dejé como que recostar mucho para crear mis días de esa versión que es construida, fue divertido en cierta manera porque creé diferentes versiones de mí y me las gocé y las analicé y dije como que mira, qué cosa cuando dejo que esas creencias tomen el volante, ¿no? Pero eso es cuando me conecto con la sabiduría universal, cómo pasan las cosas, ¿verdad? Y tuve esa oportunidad de conectar una cosa con la otra. Y para este año decidí que simplemente quiero regresar a esa guía y aunque sí, yo sé que uno a través de crear sus propias creencias, uno mueve las cosas, ¿no? Pero siempre esas creencias quiero volver a ver cómo lo pongo, quiero volver a crearlas desde la sabiduría universal y no desde los caprichos que se me ocurren al momento. Como por ejemplo, eh, cuando yo estaba en el 2009, cuando yo tenía 29 años, 2009, no, 2014, cuando yo tenía 29 años, yo dije, yo quisiera un terreno. Y eso fue lo único que dije. Y no estaba con caprichos de el capricho, el terreno tiene que ser aquí y tiene que ser asá, y tiene que pelar, o sea, todo lo que, no empecé a sembrarle creencias de lo que debía ser. Se me ocurrió que necesitaba un terreno para un proyecto que tengo a largo plazo, o sea que para mí ese proyecto es como para cuando yo esté como en mis 50 por ahí. Que si pasa antes, bien, pero es para mis 50, ¿no? Este, y como no le impuse nada, literalmente la próxima semana yo me metí a clasificados online y encontré un terreno mágico, perfecto. Es un bosquecito, o sea, que lleva muchísimos años sin tocar, o sea, que está como muy, bastante en estado natural en el sentido, ¿no? O sea, de que es un bosque de más de 30 años, ahí es precioso. Me tropecé así como que tan fácil. Y de la misma manera dije, "Uep". Y nunca se me olvida que dije, pues, compré un terreno y espérate, ¿cómo llego a él? Porque en ese momento yo no tenía un vehículo. Y una vez más, confiando en la sabiduría universal, me metí a clasificados online, que o sea, es una página donde venden, donde tú puedes comprar cosas. Y de repente, ups, apareció Philomena Stark, que fue mi primera guagua. Y listo. Y obviamente el terreno y la guagua vinieron atados a ciertas creencias que yo tenía, pero, por ejemplo, eran saldas, tenían un precio particular, pero yo no los impuse, o sea, ellas llegaron. Versus durante el año pasado que yo me puse unas metas y fui como bastante caprichosa en quiero que sea así, quiero que sea así, quiero que sea así, quiero que sea así. Pensando ya acá que necesitaba ciertos pasos para alcanzar ciertas cosas, ¿no? Eh, de- lo hice en tal desconexión que muchas de esas cosas no se dieron. A finales del año pasado, ya como para la segunda mitad, yo empecé a hacer estos cambios de los que ahora te estoy contando, ¿verdad? Porque a mí no me gusta como que venir y contarte las cosas ahí, que probablemente lo empiece a hacer este año, pero no era algo, a mí hay ciertas cosas que es importante cuando tú cuentas la historia. Hay historias que son para contarse en el momento y hay otras historias que tú tienes que sentarte y ver cuándo las vas a contar, porque si tú lo que quieres es que traiga el mayor impacto positivo para las personas que te están escuchando, pues tú tienes que saber contarla cuando ya tú has aprendido la lección detrás de eso, cuando ya tú has visto el propósito detrás de eso, cuando ya tú sabes para qué pasó eso, ¿verdad? Pues durante todo el semestre pasado, y lo digo en semestre, mami, es que soy madrastra homeschooler y así se divide mi año últimamente. Eh, pues empecé a hacerlo y para finales del año, algo en mí, o sea, primero que Filomena se dañó, la sala guagua como que nos dejó a pie un montón de veces y yo decía, ok, sí, ya sé que es momento de una guagua y ya sé que tiene que ser nueva porque me la ha demostrado, o sea, se me ha demostrado, ¿verdad? La realidad, el contexto, la vida,
la guía, me ha mostrado cómo tiene que ser. Y dije, ok, me echo para atrás. Y tan pronto dije, ok, de repente, yo miré así y yo estaba en un dealer de carros al otro día y yo decía, pero, diantre, este es el último lugar en el que yo hubiera pensado que yo estaba. Y se dio todo súper bien y se dio la guagua que yo miré, la que me gustaba, no la que me estaban tratando, ¿verdad? La que me estaban recomendando todo el mundo, ni la que yo pensaba yo que me convenía por X o Y o por precio o por esto, no, no. Fue la que yo miré así en el lote y dije, wow. Y dije, tú eres tú. Y algo se conectó conmigo, ¿verdad? Y fue como una chispita así que me conectó con Augusto, que siempre le llamaba, que hace mucho tiempo que no sentía esa conexión tan directa. Y fue tan lindo. Fue tan lindo. Yo dije, no sé cómo va a pasar. No tengo la más mínima idea de cómo lo vamos a hacer. Porque pues, simplemente es una, quizás para ti que me escuchas no es una, o sea, no es algo que sea la gran cosa, pero en mi caso, como era algo completamente nuevo, yo nunca había tenido un vehículo nuevo, pues me generaba mucho miedo, mucho temor, mucha ansiedad, simplemente porque es nuevo para mí. O sea, y todo lo que sea, por ejemplo, hay gente que me dice, ¿cómo no te vas de viaje sola 2 meses? Para mí eso es como que la cosa más normal del mundo, pero para otra gente, pues eso le genera mucho temor, mucha ansiedad. Pues en este caso es lo mismo. Para mí era tener un vehículo nuevo. Me la di, en cierta manera, esa responsabilidad de algo que, no sé, que le debes a alguien más. Ha sido súper interesante, como que como yo me siento dueña de algo que todavía no es mía. Como yo me siento merecedora de algo que todavía no le he saltado completo, ¿verdad? Ha sido una experiencia bien nueva porque es la primera vez que me pasa. Es la primera vez que me pasa. Y de hecho, desde que tengo la guagua, comencé a ver la casita que alquilo con unos ojitos diferentes. Y hasta puse unas decoraciones. Porque iba por esa línea de que cuando es mío, pues yo me vuelvo loca y hago de todo. Y para mí, que algo fuera mío significaba que yo diera el dinero en el momento. ¿Verdad? Era una creencia que tenía, que no sabía que tenía, ¿verdad? Y que la he tenido que transformar, ¿verdad? Y ahora entiendo que, ¿verdad? Y es una creencia nueva que decidí sembrar. Y es que yo hago mío según las atenciones que le dé a algo. Me ha pasado lo mismo con mis hijastros, me ha pasado lo mismo con esta casita alquilada, o sea, ya me ha empezado a pasar, se me ha empezado a ver reflejado en muchos otros aspectos, ¿verdad? Porque a mis hijastros yo los amo muchísimo, pero siempre había algo por ahí que decía, pero no son tuyos, pero no son tuyos, pero no son tuyos. Y yo, pero lo mío es a eso, a lo que yo le dedico y a lo que le doy ese cariñito, ¿verdad? Así que sí, son míos, son parte de mi experiencia. Y no hay que cambiar la palabra, ¿verdad? Siguen siendo mis hijastros, teniendo su mamá y su papá, pero sí he sentido como una cercanía que va, que nos ve y dice, ¿cómo es posible que te sientas más cercanía si ustedes son súper cercanos? Pues sí, parecía imposible, pero ahora me siento incluso más cercana a ellos y estoy como súper feliz por eso. Así que nada, te cuento todo esto para que tengas como un preview de lo que viene. Esto es lo que te quiero compartirte mucho más como en mi día a día, cómo yo estoy transitando las situaciones y cómo eso se ve reflejado en trabajo de creencias y cómo eso se puede ver reflejado en tu propia vida. Porque si tú estás por aquí, y como yo digo siempre, como que si me soportas, que no me soportaría si no, o sea, si no tuviéramos cosas en común, ¿no? Es como un chiste que tengo. Eh, pues si estás por aquí es porque probablemente mucho de mi experiencia te va a servir y quiero volver a traer este espacio así, como desde mi experiencia diaria y desde las conversaciones que tengo con extraños y desde las conversaciones que tengo con la gente de la comunidad, ¿verdad? Y esa membresía preciosa que se está formando que sé que va a ser muy grande al final del año y que ahora mismo es tan íntima, pero me tiene tan pompeada. Y que estoy aquí simplemente para que te unas a estas comunidades que estoy formando, ¿no? O sea, para eso yo comparto mi experiencia, para que tú también puedas transformarte, ¿no? Y la transformación se da cuando tú te acercas a esas personas que ya tienen los cambios que tú deseas, ¿verdad? Y así mismo me acerco yo a otras personas, por ejemplo, en esta membresía, yo me estoy acercando a ti, que eres parte de la membresía, porque tú tienes unas cualidades que yo busco, tienes unas cualidades sociales que yo busco, ¿verdad? Y en episodios anteriores te había estado hablando sobre que yo toda la vida pensé que yo era ermitaña, y lo que resulta es que soy autista simplemente. Y ha sido bien bonito darme cuenta que no es que yo no quisiera la compañía, no es que yo no la quisiera, porque yo siempre me daba cuenta que yo la disfrutaba, pero me costaba. ¿Verdad? Es que simplemente tengo que buscar maneras de cómo poder disfrutarla sin que me abrume. Y es bien bonito saber eso porque me ha hecho sentirme como que en mayor conexión todavía con la vida, contigo, con todos los demás. Ha sido bien lindo, ¿no? He estado como en esa convergencia.
si lo vamos a ver desde la LGC. Así que nada, todo este episodio y toda esta historia de la cuenta, espero que te haya gustado, espero que la hayas disfrutado. Estoy completamente sin libreto para que sepas. Sí, yo voy a aprender el micrófono y ya. No sé si he hecho un ramble, ¿verdad? Otra parte de lo que quiero hacer, como que a veces yo soy tan estructurada que me tengo que estructurar tanto para hacer un solo episodio que me cuesta, ¿no? O sea, eso es lo que quiero ir soltando poco a poco. Pues todo este episodio para contarte que este podcast llegó a su final y firme. Siento que ya me dio todo lo que me iba a dar. Exploré todo lo que quería explorar. Me convertí en muchísimas versiones de mí misma que quería explorar y es hora de regresar a mí. Y si estás por el podcast Bitácora de Aventura, se llama así mismo, regresar a mí. Y cuando digo regresar a mí me refiero como a esa esencia, a eso que siempre me hizo ser yo. Y que para explorar otras cosas decidí dejar atrás. Y sé que no regreso siendo exactamente la misma persona y eso es lo bonito de tú irte a explorar ciertas cosas, ¿verdad? Y eso es lo que, ¿verdad? Es el clásico cliché este de irte de viaje. No te tienes que ir de viaje para que eso pase, ¿verdad? O sea, simplemente tienes que irte a hacer algo diferente para que eso pase. Y cuando haces algo diferente, a veces decides que esa nueva versión de ti es la que te gusta. Y a veces dices como que, estas nuevas versiones ya las exploré, ya sé lo que me pueden dar, voy a aplicar lo que me sirvió, lo que me gustó de aquí y regreso a esto, regreso a lo otro, sabiendo que en verdad no estoy regresando, que en realidad estoy construyendo una nueva versión, juntando los mejores aspectos de todo lo que viví hasta el momento. Así que te doy las gracias por escuchar todos estos episodios, te doy las gracias por acompañarme en todos estos cambios. Ha sido bien interesante, como que hasta los cambios de nombre cargan mucha información sobre los procesos que yo estaba viviendo. Y nada, te doy las gracias por haberle compartido a tantas personas estos episodios, ¿verdad? Al momento de que estoy haciendo esta publicación, este podcast tiene sobre 4.000 descargas, 4.500, algo así. Eh, y me resulta súper interesante porque yo no, todavía el día de hoy, yo decía que lo estaba haciendo, pero no lo había hecho. Yo no había hecho grandes esfuerzos de formar comunidad. Porque tener redes y hacer posts no son esfuerzos de crear comunidad. Yo te diría que el primer esfuerzo grande de crear comunidad real, sólida, lo estoy creando a través de la membresía de la app y estoy pompeada porque aún sin haber hecho tanto esfuerzo por formar comunidad, logré formarla. Y es pequeña, pero es sólida. Y estás aquí y te agradezco porque más de 4.000 veces alguien le dio play a un episodio de esto y soy sumamente agradecida porque yo sé que esa persona transformó algo en su vida gracias a esa acción. Así que haber hecho las acciones de estar aquí, de pasar todos los papelones y de pasar todos los cambios frente a ti, me encantó. Y ya me despido de este espacio. Creo que es momento. A mí me encanta cerrar ciclos. Yo he cerrado tantos ciclos. Es como que bien interesante. Pero nada, no quiere decir que no me vas a volver a escuchar ni me vas a volver a nada. Simplemente que al menos a través de podcast voy a estar solamente a través de Bitácora de Aventuras. Voy a hacer lives espontáneos en las redes. Si estás por las redes, me tienes que haber visto por allá porque he estado haciéndolos así de vez en cuando. No como antes, que hacía un live semanal, que era casi una presentación, ¿verdad? Yo hacía toda una presentación, era como una conferencia cada semana. Tampoco va a ser así. He estado compartiendo historias a través de esos lives. Y nada, eso. Te agradezco por estar al otro lado y te veo en mis otros espacios. Gracias, gracias y adiós a este espacio. Te doy infinitas gracias por acompañarme en este episodio. Antes de irme, quiero invitarte a mi próximo taller gratis, en el que compartiré contigo qué es y qué no es la hipnosis, cómo transformar tus creencias puede transformar tu vida, los 3 secretos que utilizo para transformar todo en mi vida tan rápido como lo hago, una sesión de hipnosis grupal en vivo y mucho más. Ve a nataliapujols.com para que separes tu espacio hoy mismo y recuerda escuchar tu grabación del día en el app gratuito que creé para ti. Nos vemos la próxima.